Concluimos la octava de Pascua con este segundo domingo de Pascua, este año en el ciclo B. El segundo domingo de Pascua fue declarado por San Juan Pablo II como Domingo de la Divina Misericordia. Es curioso que la Divina Providencia quisiese que San Juan Pablo II muriese iniciada ya la fiesta litúrgica de la Divina Misericordia, que él mismo había instituido. Sin duda, su pontificado estuvo marcado por esa devoción que él tenía de la Divina Misericordia, al ser polaco, por esa cercanía que había tenido a las revelaciones recibidas por Santa Faustina Kowalska. En aquellas revelaciones que había recibido esta religiosa polaca, la Divina Misericordia, Jesús le había manifestado en varias ocasiones que se dedicara una fiesta a la Divina Misericordia. Santa Faustina había sido la mujer elegida para pedirle a la Iglesia que se dedicase una fiesta a la Divina Misericordia y además que fuese el domingo siguiente de Pascua. Con ese grado de concreción, que esa fiesta de la Divina Misericordia fuese instituida el domingo de hoy, el domingo siguiente, ¿no?, al domingo de Pascua. Entonces, yo creo que procede el hacerse una pregunta. ¿Qué razones pudo haber detrás de esa petición del Señor de que fuese este domingo el elegido para celebrar la Divina Misericordia? Vamos a acercarnos al Evangelio de hoy para buscar respuesta a esta pregunta. Y en concreto el Evangelio de hoy es el capítulo 20 de San Juan, el versículo del 19 al 31. Y comienzo contextualizando de que el Evangelio de San Juan narra en primer lugar que la primera aparición del Señor fue, tal y como el domingo anterior, domingo de Pascua, proclamamos, a María Magdalena. Y la segunda y la tercera aparición de Jesús, según el Evangelio de San Juan, son precisamente las que se narran en el Evangelio de hoy, porque se narran, digamos, la segunda y la tercera aparición en el mismo Evangelio. En primer lugar, después de la aparición a María Magdalena, dice el Evangelio de hoy, dice que ese mismo día de la resurrección en el que se había aparecido María Magdalena, ese mismo día, el primer día de la semana, estando los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se muestra y se aparece a ellos. Y el Evangelio de hoy dice también que no estaba Tomás, entre ellos faltaba Tomás, y que cuando le cuentan a Tomás que Jesús se les había aparecido, él se resistía, no quería creerles. Y entonces dice el Evangelio, a los 8 días, estando de nuevo reunidos los discípulos, y esta vez Tomás entre ellos, a los 8 días, fijaros que ha terminado la octava de Pascua y precisamente hoy se cumplen esos 8 días, a los 8 días vuelve a aparecerse Jesús, estando esta vez Tomás entre ellos, ¿no? Pues bien, vamos a por lo menos a destacar 4 muestras de la misericordia de Jesucristo en este Evangelio de hoy. Una primera, el Evangelio subraya que estaban los discípulos que en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, es decir, que estaban, como nosotros solemos decir popularmente, muertos de miedo. Estaban muertos de miedo por todo lo que suponía, lo que había acontecido, estaban asustados, ¿no? Y entonces Jesús se muestra en medio de ellos y les dice, paz, paz a vosotros. Es decir, en medio de las dificultades y de los problemas, Jesús nos da el don de la paz. La paz que Jesucristo nos da no es la ausencia de conflictos, no, sino la capacidad de afrontarlos sin perder la paz interior. Jesús no les prometió a sus discípulos, ni nos promete a nosotros, que no vamos a tener problemas, que no va a haber contradicciones en nuestra vida. No, los apóstoles vivieron persecuciones, contradicciones, fueron perseguidos. Pero Jesús les había dado el don de la paz. Y el don de la paz, como digo, no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de poderlos vivir en la confianza en Dios, en la plena confianza en Dios. Ese es el don de la paz. Y esa es una muestra de la misericordia que Dios tiene con nosotros, que podamos vivir en este mundo sin perder la paz. Primera muestra, porque infinita es su misericordia. Vayamos a la segunda. Dice que Jesús sopló sobre ellos
y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es curioso, algunos llaman a este texto el Pentecostés juaneo, el Pentecostés de San Juan, porque está aquí casi como adelantando el episodio de Pentecostés. En esta aparición Jesús les infunde el Espíritu Santo. Pues bien, la segunda muestra de esa misericordia de Cristo en el Evangelio de hoy es sin duda el don del Espíritu Santo, porque infinita es su misericordia. Al darnos el Espíritu Santo nos está dando su vida, la vida de Cristo nos la da en el Espíritu Santo, el cual hace presente a Jesús resucitado en nuestra vida. No estamos nunca solos. Jesús dijo, yo marcharé, pero os daré el Espíritu Santo, el cual le hará presente a Jesús siempre entre nosotros. Ese Espíritu Santo está en su Iglesia. La Iglesia nos hace presente a Cristo resucitado. La segunda muestra de la misericordia es, por lo tanto, el don del Espíritu Santo que habita en nosotros y habita en su Iglesia y hace presente a Jesús. En tercer lugar, dice el Evangelio de hoy, después de haberles infundido el Espíritu, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, la tercera muestra de su misericordia, ¿cómo no?, es el don del sacramento del perdón de los pecados, que nos permite renacer de nuevo, vivir de nuevo. Nos permite que nuestra historia de pecado no sea una losa sobre nosotros, que nos recuerda que la misericordia es más grande que nuestros pecados. Recuerdo que en la catequesis que recibí de jovencito me transmitieron con mucha contundencia: viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo me levantaré, recurriré inmediatamente, ¿no?, al sacramento del perdón de los pecados. No me quedaré caído. Qué infinita misericordia la de este sacramento del perdón de los pecados. Vivir en gracia de Dios, gracias a este sacramento. ¿No es acaso una muestra de su infinita misericordia? Y en cuarto lugar, quiero recordar que de estas 4 muestras de misericordia, la primera era el don de la paz para vivir en medio de tantos conflictos sin perder la confianza en Dios. En segundo lugar, el don del Espíritu Santo es muestra de su misericordia. En tercer lugar, el don del perdón de los pecados, del sacramento del perdón de los pecados. Y en cuarto lugar, sin duda alguna, en el Evangelio de hoy está muy remarcado, que es el don de la fe que Cristo nos da teniendo una gran paciencia para vencer nuestra incredulidad. Tomás, ese hombre que se resistía a creer, es imagen del hombre incrédulo. Y Dios y Jesús tiene una infinita paciencia, se deja tocar, se deja palpar, trae tus manos, trae tus dedos, mételos en los agujeros. La paciencia de Jesús mostrándose es infinita. Él se acerca a nosotros para vencer nuestra incredulidad. Hay una batalla por la fe dentro de cada uno de nosotros. En estos comentarios anteriores de esta octava de Pascua, recuerdo que compartí con vosotros una cita de Graham Greene, en el cual él también, este escritor, ¿no?, luchando contra la incredulidad, dice: no creo en mi incredulidad, no creo en mi incredulidad. Te ofrezco mis dudas, Jesús, ayúdame a creer. Eso supone que hay que luchar, ¿no?, contra la incredulidad, y hay que abrirse al don de la fe que es muestra de la misericordia de Jesucristo, que nos permite ver la vida, ver la realidad desde los ojos de Dios. Eso es la fe. La fe es la capacidad de poder ver la realidad desde los ojos de Dios, porque infinita es su misericordia. Y así, en este domingo, ¿no?, de la divina misericordia, pues le pedimos al Señor el don de poderla recibir y poderla también mostrar ante los demás. Poder mostrar el corazón misericordioso de Cristo con nuestra propia vida y con nuestro amor al prójimo.